Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal del Profe Ascari. Vamos a cambiar un poquito la dinámica de trabajo. Ya no serán videos, digámoslo así, presenciales. Vamos a ver esta presentación de PowerPoint para aquellas personas que dicen que PowerPoint pues está muerto. Pues quiero decirles que a lo mejor pues sí estuvo un poquito enfermo, pero sobresalió y mejoró. De manera que aquí podemos hacer eh, un video y presentárselos a ustedes. Microsoft se ha caracterizado por pues mejorarse, por renovarse y pues ha sacado una serie de programas en línea como lo son Teams, como lo son Forms y algunos otros programas, pero pues son en línea. Algunos a veces no tenemos el acceso completamente pues al 100% de esos programas en línea. Eh, y pues uno de los soportes sería pues PowerPoint, que la verdad yo siempre he sido un creyente y un admirador, digámoslo así, de este programa. No se diga de Excel. De Excel se me hace un programa excelente. Pero esta vez estamos utilizando pues PowerPoint. El tema son números primos y criterios de divisibilidad. Vamos a empezar primeramente por ver el concepto de números primos. En matemáticas dice, un número primo es un número natural mayor que uno que tiene únicamente dos divisores distintos, el mismo y el uno. Por el contrario, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del uno, y por lo tanto pueden factorizarse. Factorizarse pues significa descomponer un número en dos factores, o sea, dos números que multiplicados me den esa cantidad. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, el 36. El 36 es un número compuesto porque se puede factorizar como el producto de 4 por 9, de 36 por 1, de 12 por 3, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, serían los números compuestos. Y los números primos, pues son aquellos que solamente aceptan dos divisores y pues solamente se puede factorizar multiplicando al uno por ellos mismos. Por ejemplo, si yo les digo, si el número 13, bueno, le voy a adelantar que el número 13 es un número primo. Ahorita vamos a ver cómo obtener esos números. El número 13 es un número primo porque solamente acepta como divisores a él mismo y al uno. Al 13 no lo puede dividir ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, solamente el uno y el mismo 13. Entonces, ese es el concepto de número primo. Y ya vimos el concepto de número compuesto. Hay un caso especial, que este caso es el número uno, que no se puede considerar ni número primo ni número compuesto, solamente se considera número unitario. Entonces, ese sería el concepto de número primo y su contraparte, que serían los números compuestos. Entonces, la pregunta aquí es cómo salió o cómo surgió esto de los números primos. Pues vamos a ver primeramente el profesor, digámoslo así, pues fue Eratóstenes. Eratóstenes, dentro de sus contribuciones a digámoslo así, a las ciencias, fue que primeramente pues él concibió la geografía como una disciplina sistemática, la estableció como una ciencia factual. Recordemos que una ciencia factual es aquella que se basa en hechos, como la física, como la biología, como la paleontología, como la química. Todas estas son ciencias factuales porque se basan en hechos, soportada pues por un método científico. Entonces podemos atribuirle
a Eratóstenes, pues que él fue el precursor de la geografía. También es conocido como la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra con un método que, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, hizo comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur. Y su cálculo fue pues bastante preciso. No fue exacto, pero sí fue muy cercano su resultado al que conocemos hoy en día. Y pues fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra y pues también con una precisión casi exacta. Y pues también pudo haber estimado la distancia desde la Tierra hasta el Sol e ideó intercalar cada 4 años un día adicional en los calendarios, produciendo el año bisiesto. Así es que si ustedes se preguntan quién fue el bueno de esto, pues fue Eratóstenes. Y pues también fue el encargado del tema que vamos a ver ahora, que son los números. Él, él mediante una tablita, una criba, que una criba es una tabla donde uno pone ciertos resultados o ciertos, ¿cómo decirle? Puntos, ciertos registros, etcétera. Hizo los números, todos los números naturales. Recordemos que los números naturales pues, son aquellos enteros positivos que utilizamos para contar. Los números naturales no se toman en cuenta los números negativos y los números fraccionarios. Entonces aquí, ¿qué procedimiento realizó para determinar los números primos? Pues primeramente vamos a encerrar al número 1 aquí en un intento de círculo amarillo, porque el número primo, como vimos en la definición de números primos, el 1 no se considera ni primo ni se considera compuesto, solamente se considera un número unitario. A continuación, vamos a encerrar el número 2 vamos a encerrarlo en rojo. Todos los números que encerremos en rojo son números primos, son aquellos que toman en cuenta al 1 y a ellos mismos como divisores. El 2 es un número primo porque solamente lo dividen el 1 y el mismo 2. Sabemos también que el número 2 es el único número primo que es par. Ya de ahí en adelante todos los números pares son números compuestos. Y lo que hacemos aquí, vamos a eliminar todos los números pares, todos los números múltiplos de 2, con excepción del mismo 2, porque los números múltiplos de 2 son números compuestos. Aquí tenemos al 16, al 18, al 20, al 22, al 24, al 26. Todos estos números los vamos a tachar porque son números compuestos. O sea que, aparte del 1 y ellos mismos como divisores, también aceptan como divisor al número 2. Hay algunos que aceptan más divisores, como por ejemplo el 54 que acabamos de tachar, es un número que puede ser divisible entre 1, que puede ser divisible entre 2, puede ser incluso divisible entre 3. Ahorita vamos a ver el criterio para saber qué número puede ser divisible entre 2 o entre 3. Por lo tanto, mientras aquí voy a ir eliminando los números que son múltiplos de 2. Entonces, por ejemplo, aquí el 80, acepta al 1, acepta al 2, acepta el 5, acepta el 10, etcétera. El 80 lo puedo factorizar de muchísimas formas. 8 por 10, 4 por 20, etcétera. Entonces aquí ya casi termino de eliminar todos los números múltiplos de 2. Ahí está. Entonces ya eliminé todos los múltiplos de 2.
Todos esos números no son primos, son números compuestos. El siguiente número que quedó sin tachar fue el número 3. El número 3 lo vamos a encerrar también en rojo porque es un número primo. Acepta únicamente al 1 y al 3 como divisor. ¿Y qué hago aquí? Pues empiezo a tachar todos los números múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque son números compuestos. 24, 27, 30, el 33, el 36. Como pueden ver, algunos ya están tachados porque aparte de ser múltiplos de 3, son también múltiplos de 2. El 57 es un número compuesto porque lo puede dividir el 1, el 3 y el mismo. Entonces aquí vamos tachando 72, el 75, el 78, el 81, el 84, el 87, el 90, el 87, el 90, el 93, el 96 y el 99. Y ahí están tachados todos los números compuestos que son múltiplos de 3. El siguiente número que quedó sin tachar es el 5. El 5 lo voy a encerrar en rojo porque el 5 es un número primo. ¿Por qué? Porque solamente acepta al 1 y al 5 como divisores. De ahí voy a eliminar todos los múltiplos de 5, con excepción del mismo 5, 10, el 10 que ya está tachado, el 15 que ya está tachado, el 20 que ya está tachado. Aquí voy a eliminar el 25, el 30 ya está, el 35, el 40 ya está, el 45 y el 50 también, el 55 y el 60 también, el 65, el 70, el 75, 80, el 85 que no estaba tachado, el 90, el 95 y el 100. Entonces de esa manera ya puedo eliminar todos los números múltiplos de 5. Ahora el siguiente número que sigue sin eliminar es el 7. El 7 lo vamos a encerrar en rojo porque el 7 es un número primo. El 7 solamente acepta como divisores al 1 y a él mismo. De manera que aquí vamos a eliminar todos los números múltiplos de 7, con excepción pues del 7, ¿verdad? El 14 que ya está, el 21, el 28 que ya está, el 35 también, el 35, el 642, el 49 que no estaba tachado, el 49 es un número compuesto porque aparte que lo divide el 1 y el mismo 49, lo divide también el 7. El 56 que ya está tachado, el 63 también, el 70, el 77 que no estaba tachado, lo tachamos, el 84 que ya está tachado, el 91 que no estaba tachado, el 91 es un número compuesto porque puede ser dividido entre 7, y el 98 que ya está tachado. Ya hasta el 100, ahí están eh, todos los números múltiplos de 7. El que sigue el que sigue sin tachar es el número 11. El número 11 lo vamos a encerrar en rojo porque el 11 es un número primo. Y de ahí pues empezamos a tachar todos los números múltiplos de 11, el 22 que ya está, el 33, el 44, el 55, el 66, el 77, el 88 y el 99, todos ya están tachados. Entonces aquí ya que ya taché todos los múltiplos de 11,
Ahora vamos a ver al siguiente número sin tachar, que es el número 13. El 13 es un número primo, por lo que lo vamos a encerrar en color rojo. ¿Por qué? Porque el 13 solamente acepta a el 1 y al mismo 13 como divisores. Entonces aquí vamos a eliminar todos los números múltiplos de 13, con excepción del mismo 13, el 26 que ya está tachado, el 39 que está tachado, el 52 por acá está, que ya está tachado, el 65 que ya está tachado, el 78 que ya está tachado, el 91 que ya está tachado y pues ya estarían tachados todos los números múltiplos de 13. Y con esto pues ya yo puedo determinar que todos los números que quedaron sin tachar son números primos. Vamos a ver, el 19 es número primo, el 23, todos los números que vaya tachando o que vayan cerrando, perdón, en rojo, son números primos porque solamente aceptan dos divisores. El 41, el 43, al 43 no lo divide más que el 1 y el mismo 43. De la misma manera el 47, el 53, el 59, el 61, el 67, el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y el 97. Todos estos números que están en color rojo, están encerrados en color rojo, son números primos porque solamente aceptan como únicos divisores al 1 y a ellos mismos. Esperemos que haya sido entendible y pues si hay alguna pregunta pues pueden hacerla en algún comentario aquí en este mismo video o mandar algún mensaje a mis redes sociales. ¿Cuáles son mis redes sociales? Pues entren a mi página de YouTube y ahí pueden encontrar mis redes sociales, mis direcciones de redes sociales. Entonces, ya que tenemos los números primos, pues pasamos al siguiente temita, son los criterios de divisibilidad. O sea, si yo tengo un número, ¿cómo puedo saber yo eh, cuándo lo puede dividir el 2, el 3? O sea, recordemos que los criterios de divisibilidad solamente se aceptan para números enteros, y los números que pueden dividirlos, pues solamente son los números primos. En este caso, el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera. Pero aquí lo más común es dividir entre 2, entre 3, entre 5 y entre 7. Ya un número que puede ser divisible entre 11, pues ya es más sencillo, ¿no? Aquí lo más común es que saber cuándo un número es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7. Vamos a ver primeramente el criterio de divisibilidad entre 2. Dice ahí que un número es divisible entre 2, o sea, también se puede decir que tiene mitad, cuando su unidad, o sea, la última cifra del número, en este caso, por ejemplo, aquí yo tengo el 235, la unidad pues es el 5, cuando su unidad sea un número par o cero. O sea, si la unidad de un número es un número par como el 2, el 4, el 6 o el 8, ese número puede ser divisible entre 2. O también si termina en 0, también es un número que puede ser divisible entre 2. En este caso el 2035
Su unidad es un 5. El 5 no es un número par porque no podemos considerar al 2035 como un número divisible entre 2. Vamos a ver ahora al 87.264. El 87.264 es un número que se puede dividir entre 2 porque su unidad es el 4, que el 4 es un número par. Por lo tanto, el 87.264 es un número que se puede dividir entre 2. Pasamos al siguiente, que es el 80.003. El 80.003 es un número que no se puede dividir entre 2 porque termina en 3. Su unidad no es un número par. El siguiente es el 45.316. El 45.316 es un número que se puede dividir entre 2 porque termina en 6 o su unidad es un número par. El 13.429 no es un número que se pueda dividir entre 2, por lo tanto lo tachamos. El siguiente número es el 500.014. El 500.014 es un número que se puede dividir entre 2. Es un número compuesto que se puede dividir entre 2. El 5.031 lo tachamos porque termina en 1. Su unidad no es un número par. Y de la misma manera el 42.607 también lo tachamos porque no es un número que se pueda dividir entre 2. ¿Sí? Entonces aquí, eh, ahí está el criterio para dividir entre 2. Es muy simple, es muy sencillo. Y ahora vamos a pasar al siguiente criterio de divisibilidad, que es la división entre 3. Dice ahí que un número es divisible entre 3, o como decimos también, tiene tercera o tercia, cuando la suma de sus dígitos dé como resultado un número múltiplo de 3. ¿Qué significa esto? Pues tengo aquí 5 números, el 2035, tengo el 23.529, el 573.027, el 547 y el 171. Vamos a ver los procedimientos para saber cuándo esos números son divisibles entre 3 o no son divisibles entre 3. Primeramente vamos a analizar el 2035. Dice ahí que lo primero que vamos a hacer es sumar sus dígitos, o sea, vamos a sumar 2 más 0 más 3 más 5. ¿Cuánto me da 2 más 0 más 3 más 5? 2 más 3 me da 5, más 5 me da 10. El 10 no es un múltiplo de 3, por lo tanto, esto me da para determinar que el 2035 no es un número que se pueda dividir entre 3. Vamos a ver ahora el 23.529. El 23.529, pues hacemos el mismo procedimiento. Sumamos 2 más 3 más 5 más 2 más 9. 2 más 3 me da 5, más 5 me da 10, más 2 más 9 me da 21. Como recordamos, el 21 es un múltiplo de 3. 3 por 7, 21. Por lo que el número 23.529 se considera un número que se puede dividir entre 3. Vamos a analizar el siguiente número, que es el 573.027. Hacemos el mismo procedimiento. Sumamos 5 más 7 más 3 más 0 más 2 más 7. 5 más 7 me da 12. 12 más 3 me da 15. 15 más 2 me da 17. Y 17 más 7 me da 24. Y recordemos que el 24 es un múltiplo de 3. 3 por 8, 24. Por lo que se considera a este número como un número que se puede dividir entre 3. El siguiente es el 547. Sumamos sus dígitos. 5 más 4 más 7 me da
5 más 4 me da 9. 9 más 7 me da 16. Y el 16 pues no es un número múltiplo de 3. Por lo tanto, el 547 no es un número que se pueda dividir entre 3. Y por último, el 171. El 171, sumamos sus dígitos. 1 más 7 más 1 me da 9. Y el 9 es un múltiplo de 3. 3 por 3 me da 9. Por lo que el 171 lo puedo dividir entre 3. O es un número que se pueda dividir entre 3. Y de esa manera, alumnos, gente que me está viendo, podemos determinar con este criterio cuando un número es divisible entre 3 y cuando no es divisible entre 3. Pasamos al siguiente, que es la divisibilidad entre 5. Y dice ahí que un número es divisible entre 5 o tiene quinta con un procedimiento muy sencillo. Cuando su unidad, o sea, su primer dígito, sea un 5 o un 0. Los números que no se consideran múltiplos de 5 es el 87.264 porque termina en 4 o su unidad es un 4, el 13.429, el 500.054 y el 555.557, aunque tenga puros 5, pero el último no es ni 0 ni 5, por lo tanto, no puede ser considerado un número que se puedan, estos números no pueden considerarse divisibles entre 5. De otra manera, el 2035, el 80.005, el 45.310, el, el, vamos a borrar aquí, está muy feo, el 3.691.215 y el 5.030 son números que pueden ser divisibles entre 5 porque terminan en 5 o en 0. Es un procedimiento sencillo, es muy fácil definir o deducir cuando un número puede ser dividido entre 5. Pasamos al siguiente criterio, que es la divisibilidad entre 7. El criterio para dividir entre 7 pues es un poquito más complejo, pero es comprensible. ¿Qué se hace aquí? Bueno, primeramente sabemos que un número es divisible entre 7, o como decimos, tiene séptima, cuando al restar el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades los restamos, el resultado, si da 0 o un múltiplo de 7, entonces ese número se puede dividir entre 7. A lo mejor al leer la explicación no pudieras entenderle, pero aquí tengo 3 números. Vamos a ver cuáles de ellos pueden ser divisibles entre 7. Como dice el texto ahí, dice que primero vamos a separar la unidad del resto de los dígitos. O sea, separamos el 365 y, y el 4, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es separamos el 365 y a ese número le vamos a restar, en este caso, el doble de la unidad. O sea, aquí, por ejemplo, la unidad es 4. Entonces al 365 le vamos a quitar el doble de la unidad, que en este caso sería 4 por 2. 360, esto me daría 365 menos 8. 365 menos 8 me da 357. Como podemos ver, 357 no es un número que podamos definir o deducir si es múltiplo de 7. Lo que vamos a hacer a continuación es volver a repetir el procedimiento. Vamos a darle seguimiento a ese número y vamos a repetir el procedimiento. Separamos el 35 del 7 y se lo restamos al doble de 7, que en este caso sería 35 menos 14. 35 menos 14 me da 21 y yo ya el 21 yo puedo deducir que el 21
es un múltiplo de 7. Y si el 21 es un múltiplo de 7, por lo tanto, el 3654 también es un múltiplo de 7. Como les decía, es un poquito laborioso, podemos llamarlo un poquito complejo, pero es entendible. Por lo tanto, el 3654 es un número que se puede dividir entre 7. Vamos ahora con el 416. Separamos al 41 del 6 y al 6 lo multiplicamos por 2. Y ese resultado se lo vamos a restar a 41. Entonces aquí sería 41 menos 6 por 2. 41 me da 6 por 2 me da 12. Y al restar 41 menos 12 me da 29. Como podemos ver, el 29 no es un número múltiplo de 7, por lo que podemos decir que el 416 no se puede dividir entre 7. Por último, pasamos al siguiente, al 189. Repetimos el procedimiento, separamos al 18 y se lo vamos a restar al doble de la unidad, que en este caso es 9. Entonces aquí sería 18 menos 9 por 2. 9 por 2 me da 18 y me queda 18 menos 18. Y 18 menos 18 me da 0. Entonces quiere decir que el 189 es un número múltiplo de 7 o que se puede dividir entre 7 porque su resultado del procedimiento para definir si es división entre 7 me da 0. Y aquí el criterio dice que me debe de dar 0 o un múltiplo de 7. Con esto damos por finalizada la clase del día de hoy. Recordemos que uno como maestro pues tiene que poner en práctica todas las posibilidades para tratar de que el alumno aprenda. En este caso esperemos que esta dinámica les haya funcionado para que hayan aprendido. Y de la misma manera pues vamos a seguir buscando la manera de llegar hasta sus cerebritos, eh, y que puedan aprender las matemáticas, porque a final de cuentas las matemáticas son muy importantes. No quisiera asustarlo con con esto que les voy a comentar, pero eh, la persona que sabe hacer las cosas en esta vida es porque va un paso adelante de las matemáticas o va a la par con las matemáticas. Entonces, las matemáticas son el gimnasio del cerebro y pues hay que echarle ganas con esto. Con esto sería todo, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Échenle ganas.